De nuevo les doy la bienvenida al tercer ciclo del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Como ustedes bien saben, la autora que vamos a leer para este ciclo es Úrsula K. Le Guin, con su novela El relato. Debo decir, para iniciar la charla de hoy, que me costó trabajo. Hice lectura y relectura de los dos capítulos que tenemos para la noche de hoy, del capítulo 1 y del capítulo 2. Y estuvo complicado. Creo yo, en principio, que hay un par de cosas que se me escapan y más o menos, y digo más o menos porque lo que mi cabeza retiene no es mucho, creo que a duras penas entiendo como la generalidad de cómo está dando inicio la historia y la situación pues, que nos está planteando la autora en estos dos capítulos. Siento que o espero yo, que en los siguientes que vaya aclarando un poco más como la situación en la que se encuentran los personajes. Todavía no me acostumbro mucho a los nombres mismos de los personajes, y ahí que por ahí se me están como brincando y mezclando por ahí un par. Ahorita miraremos a ver qué tan en lo cierto o equivocado estoy. Para mí fue una experiencia inesperada esta novela y este inicio de novela. Toca ver, toca darle paciencia a la historia y ver qué va sucediendo con el avanzar, con el trasegar de los capítulos. Entonces, pues nada, esa es como mi impresión base, como para abrir la charla de esta noche. Bueno, mis primeros comentarios respecto al libro, pues igual yo empecé la lectura de una y pues la verdad que como que la narración lo pone a uno en la situación de una sin mucho contexto y eso pues me dificultó un poco el inicio del libro, uno como que, o bueno, yo estaba así como medio perdido, la verdad creo que leí como hasta la mitad del capítulo confundido. Entonces dije, bueno, vamos a contextualizar un poco. Entonces me puse a buscar datos, no datos, sino información de la autora y ya eso me aclaró mucho porque habla pues de su influencia de los padres, del tema de que el papá era antropólogo, creo, y la mamá fue escritora. Entonces, bueno, el tema del papá, la verdad, me ayudó porque en el libro, en el primer capítulo, se menciona sobre el trabajo de la protagonista, entonces ya le di más sentido a lo que estaba leyendo que me tenía confundido. Y el otro apunte que quiero hacer como para empezar esta conversación es que, primero, estoy enganchado al libro, la verdad, yo leí los dos capítulos, ya en el segundo capítulo todo estaba un poco más claro y con ganas de leer el tercero, pero dije, no, paro para poder participar del club bien. Pero lo que quiero decir es que estoy, digamos, encantado por el hecho de que la autora sea, de la autora no, sino que la protagonista sea una mujer. Porque la verdad, pues, por lo menos de los últimos dos libros que leímos, aunque en el último, pues no eran, para decir puntualmente hombres, porque se suponen que eran algún tipo de tecnología, un robot, eh, pero por ejemplo también el de la isla del Doctor Muro, no sé, la sensación que me quedó es que a diferencia, comparándolo con este personaje, los anteriores eran más planos, en cambio este personaje es más reflexivo, más analítico, considera todo, muestra sus emociones, entonces creo que eso es lo que más enganchado me tiene. Entonces esos son mis dos primeros comentarios sobre mi lectura hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. A propósito de eso que usted señala en comparación con los otros libros que hemos leído, creo que efectivamente lo que se siente es esa contemporaneidad de esta novela, o sea, como que efectivamente la manera como Úrsula K. Le Guin construye el personaje es totalmente diferente a lo que hizo Lem en Siberiada o lo que hace Wells en La isla del Doctor Muro, donde efectivamente les importaba mucho más efectivamente la historia más que los personajes, como que querían era contar, pero acá es el personaje y todo lo que está expresando lo realmente importante de la novela. Creo que de entrada esa fue una de mis dificultades, aun cuando ya
contraportada y en otros lugares hablaban de que pues esta novela no destaca precisamente por sus acciones, sino más por sus reflexiones. Yo dije, bueno, venga a ver de todas maneras de qué va la historia. Y no, como que de entrada eso no es lo que nos presenta, no hay en sí mismo una historia, o sea, están pasando cosas, pero esa parte queda como en un segundo plano en aras efectivamente de primero ir construyendo este personaje, Suti, pero además ir construyendo el tono de la novela. Porque lo otro que también me dejó como un poco desubicado, por así decirlo, fue la cantidad de descripciones que tiene. O sea, no sé ni cómo llamarlo. Esa primera página del primer capítulo es todo un paisajismo, ¿no? Amarillo de bronce, amarillo de pasta de cúrcuma y de arroz cocido con azafrán, naranja de caléndulas, naranja pálido de la calina al atardecer sobre los campos, rojo de hena, rojo de pasionaria, rojo de sangre seca, rojo de barro, como con un ritmo además y una visualización y como creando unas sensaciones que luego también se van presentando pues en el avance de los capítulos. Eso también me sorprendió muchísimo. Entonces como que de nuevo me ha tocado despacio como ir ajustándome al tono que está construyendo la autora en esta novela. María Cristina, te escuchamos. Hola, hola. Uy, ya. Yo digo, pero yo abriendo la cámara y no me funcionaba. Bueno, yo voy a decir que a mí me emociona mucho leer a Ursula K. Le Guin. Yo lo digo distinto como tú lo dices. Primero porque es el cliché de todas las feministas, ¿no? Entonces, que ella haya creado un universo, por ejemplo, en el que las personas existan, que no tengan sexo ni género y que puedan transformarse. Entonces, por eso, como que todas las feministas la amamos, ¿no? Yo no había leído un libro de ella completo, había leído como entrevistas, porque en otros espacios dicen pues que la ciencia ficción tiene madres pero carece de padres, porque pues dicen pues, Frankenstein y Úrsula K. Le Guin es la segunda madre de la ciencia ficción. A mí también me costó muchísimo, perdón si ya alguien lo dijo, me costó muchísimo. Claro, porque en mi mente yo tengo que decirme, como que entendí que habían unos universos y que una tierra había generado otra tierra y que entonces en las tantas aclaraciones que eso no hablaba del China, pero que se parecía a la China, entonces yo decía, pero ¿en dónde estamos? ¿Estamos en la Tierra o estamos en otro planeta? O sea, ya la Tierra colonizó otro planeta, pero después hablaba como de Nueva York, de Chile, yo, o sea, pero ¿estamos en la Tierra o está haciendo referencia? No, o sea, me costó mucho y creo que pues como que, bueno, ahí pasan cosas y en donde pase, pues pasará, ¿no? No traté de entender al fin y al cabo, al fin dónde estaba, entendí que ella, entendí que ella está como haciendo unos estudios, porque quieren descubrir más cosas, porque están como en este proceso de unificación de todas las personas o de todos los seres vivientes en los diversos planetas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí entendí. Me costó también un poco porque utiliza muchas palabras inventadas que yo, pero bueno, sí, esto debe ser algo. Eh, pero yo siento ahí que hay como desde el comienzo, como se me olvidó la palabra, como un honor, esa no es la palabra que quiero decir, pero cuando me acuerde le digo, como cuando uno reconoce algo, como cuando uno le hace un reconocimiento a algo, se me olvidó la palabra, pero digamos, le hace honor Como un mucho, homenaje. un homenaje, esa es la palabra, como un homenaje digamos, como a la literatura y a las artes. Yo creo que hay como un amor re bonito hacia las letras, porque ya, claro, porque entonces lo que quieren es acabar la poesía, lo que quieren es acabar los textos, lo que quieren es acabar la música. Entonces yo, pues como re lindo ese lugar que ella le da a todas estas expresiones, digamos, del arte y de la creación humana. En este caso no sé si son creaciones humanas, pero la creación de esos seres vivientes que pues que está ella estudiando. Y bueno, me interesa mucho cómo va a desarrollar ese personaje y esa tensión que ella tiene mucho entre
saber que trabaja para un gobierno, una corporación, no, ahí no entendí, pues no sé cómo es el nombre exacto, que lo que pretende es borrar todo para unificarlo y su gusto por lo diferente. Entonces su gusto por escuchar otros ruidos y como su dolor al tener que destruir eso que a ella le parece lindo. Entonces, bueno, tengo como mucha expectativa de cómo va a desarrollar ella esa tensión vital ahí. Gracias. Gracias, María Cristina. Sí, de hecho, el lugar donde se encuentra, voy a llamar por ahora lugar de manera genérica, eh, tiene la particularidad de que es una mezcla bien curiosa que es un estado corporativo, ¿no? Que ahí más o menos nos lo está presentando como con unos rasgos bien particulares, entre esos los que tú señalabas como de una, eh, hasta cierto punto, homogenización, ¿no? Eh, y que ella, bueno, como, no sé, científica, ha sido enviada pues para recolectar cierto tipo de información que además no hay. O sea, esa es la primera dificultad que tiene que enfrentar el personaje. Y dice como, no, pues a usted la hemos enviado para recolectar la información literaria de este lugar y ella dice, pero ¿cuál? ¿Cuál si no hay? Quedan apenas unos vestigios de sonidos y este tipo de cosas, pero poco más porque además esa, esa sociedad, sí, ese lugar o esa sociedad, pues tiene una particularidad y es que destruye, eh, no sé cómo decirlo, destruye su memoria tal vez, o sea, sus registros, digamos. Entonces, como que ya la situación de entrada es, yo decía como, pero qué difícil. Qué difícil la tarea que le pusieron a este personaje para como objetivo y pues bueno, toca ver finalmente pues qué es lo que va a terminar haciendo ella al respecto en ese lugar. María C., te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, yo tuve, buenas noches para todos. Yo tuve la misma inquietud que Adrián cuando comencé a leer el libro y porque no había mirado antes como de qué año era y, y algo sobre la autora. Entonces, tan pronto comenzó y comenzó a hablar de determinadas cosas como de tecnología, vi como una diferencia entre esto y los dos libros que leímos anteriormente. Sí, entonces me fui a mirar, yo dije, bueno, pero ¿cuándo lo escribió? Entonces, realmente ya había mucha de la tecnología que tenemos ahora y eso se nota cuando uno está leyendo. Me gustó muchísimo lo poco que leí, que vi de la vida y la obra de esta señora. Me pareció maravilloso, sus fuentes, sus orígenes, pero sobre todo lo que más me gustó fue su persistencia, porque no de otra manera una mujer puede escribir la cantidad de obra que ella escribió y que tuvo unos intervalos, tuvo unos vacíos, pues no sé, de dudas, de problemas y todo. Sin embargo, se mantuvo en su tema, en su dinámica, y aunque las editoriales y los que leyeron algunas obras le negaron y le dijeron que eso no era interesante o importante, ella dijo, no, yo sé que esto tiene valor literario. Sí, que, o sea, no me quedó claro, me parece muy interesante mirar eso. ¿Qué fue lo que no les gustó? Si era que decía mucho o era que no habían entendido la obra, ¿sí? Algo pasó ahí por lo cual le negaban, pero ella sí tenía claro, primero, que estaba diciendo algo y segundo, que tenía valor literario, ¿sí? Entonces, pues digamos que fue eso lo que más me llevó a seguir leyendo, a pesar de la dificultad que ya ustedes han manifestado. Porque no se sabe, aparentemente no hay como un contexto muy claro, pero yo creo que ella nos quiere dejar claro que algo de lo que está sucediendo en la Tierra, está sucediendo
puede ser ahora o puede ser después, porque nos habla de Canadá, pero nos habla también de un Vancouver que está bajo las aguas. Y esa, si bien es una amenaza que está no solamente para Vancouver, sino para otras ciudades costeras de los Estados Unidos y de otros países, pues es algo que no ha sucedido. Entonces, eso me hizo pensar que podía ser no ahora, sino después, ¿sí? Y que entonces eso se había como dividido a esa ciudad y por eso está hablando allí de unos lugares oscuros y difíciles que muy probablemente, no lo sé, no existan en este momento en Canadá. No lo sé, pero me da esta sensación. Bueno, y otra pista que nos da de dónde también están ocurriendo principalmente estas cosas es el bombardeo a la biblioteca en Washington, ¿cierto? Nos está hablando de Washington, nos está hablando de un algo conocido, no sé si esa biblioteca existe exactamente con ese nombre o no, pero nos está hablando de una realidad actual. Y es algo que no ha sucedido, ¿cierto? Eso de bombardear esa biblioteca. Entonces creo que esos son como unos indicios que nos está dando ahí, pero también nos está diciendo que hay unas personas y que eso la puede incluir a ella, o sea, que han viajado a otros mundos, que han estudiado, pero en otros mundos. Jaín es uno de ellos. Me parece que Terra y la Tierra son cosas diferentes, no sé si me perdí ahí, pero creo que sí. Creo que sí, porque hay otro de los observadores que es de Terra, no tengo ahí claro. Bueno, entonces van a otros mundos a estudiar, ¿sí? A tener conocimiento, pero vienen a ser utilizados en una realidad que está instalada, que pareciera ser como un estado mundial, algo así, no, no de un continente o algo, sino mundial confederado, ¿sí? Que sería esto corporativo. Y que el hecho de que use la palabra corporativo, pues es supremamente diciente porque el Estado corporativo es la base del Estado del Estado alemán de Hitler, ¿sí? El Estado corporativo. Entonces son las corporaciones privadas las que manejan, manejan el Estado, ¿no? Ella usa esta palabra, no sabemos exactamente cómo es el asunto ahí, pero entendí que hay como ese Estado corporativo que es como capitalista y que está hablando de producción y productividad y cierto, el que produce y el que consume es el mismo, pero también hay algo que está como por encima de eso, que es cuando habla de los padres, y son los padres con mayúscula, que es una cosa diferente a los padres de ella, de los que habla con nombre propio y dice padre y madre, y están con minúscula. Y entonces entiendo que esos padres, eso que es como un gobierno que está allá por encima y no sé qué tanto tenga que ver con religión, fueron los que aparentemente dijeron que el Tratado de Beijing contravertía la doctrina del destino único y que debía ser revocado y que eso hace un cambio en la vida que están viviendo ahí en ese Canadá. Es que es difícil subir y bajar ahí de donde es que aterrizamos, pero pues yo lo entendí un poco de esa manera. Y entonces es como parece que ya hubiera pasado, que hubiera habido lo que llamaban como una purificación, como unas purgas, y que nuevamente, por ese desconocimiento de ese tratado, van a llegar ese tipo de purgas. Entonces, eso como un contexto ahí que traté de entender. Y algo que me llamó la atención muchísimo, ya lo dijeron ustedes, pues muy interesante, que sea una mujer esa protagonista, pero lo que me ha gustado es cómo trata de ubicarnos la autora en el hecho de que ella sabe
no solamente, como ya dijo Diego, que tiene una misión que es muy difícil de cumplir, que está relacionada con las lenguas, ¿sí? Que eso es fascinante, de la importancia del idioma, de las lenguas en la historia y en la supervivencia de las especies, de la especie humana. Sino que además ella, desde que aparece, está temerosa y entonces le pone la palabra error, ¿sí? Entonces ella está pensando o va a decir algo o lo dice e inmediatamente dice error, está incómoda. Ella sabe que está en un contexto en el que no sabe dónde está, no sabe quién es quién, no sabe si las personas con las que habla les puede tener confianza o no. Entonces, eso nos marca como una atmósfera incómoda, ¿no? Inquieta, que me imagino que va a ir con ella todo el tiempo. Entonces, bueno, creo que por ahora eso, mil gracias. Muchas gracias, María C., por ese contexto. Eh, um, Aportando a esas ideas que nos acabas de compartir, sí, hay un doble elemento religioso muy particular, porque por un lado, el bombardeo lo ejerce el ejército de Dios, que uno no puede obviar ese pequeño detalle donde es esa entidad, llamémoslo, la que está realizando todo este bombardeo y todo este borrar y acabar y limpiar efectivamente, limpiar la inmundicia y que brille el Señor, por ahí dicen más abajo. Eh, entonces, claro, primero está ese elemento religioso que viene, como tú señalabas, a hacer esas limpiezas y esa purificación. Pero además, más adelante, entra todo un cuestionamiento a propósito de la creencia realmente. Más que de la religión, es de la creencia, como que hay cierto tipo de supersticiones que toca también aplacar, porque parece ser son nocivas o son complejas o tienen un problema, digamos, en relación a este orden que se está estableciendo o que ya está establecido producto de todas estas acciones. Eh, es, Estoy elucubrando porque, de nuevo, todavía me cuesta como tener la novela en la cabeza, entonces como que siento y voy uniendo también ideas con lo que ustedes están compartiendo y en ese mismo, después del bombardeo de la biblioteca de Washington, eh, dice, pero el nuevo enviado, con mayúscula, que había llegado de Ain el año anterior, Dalsul estaba hablando con los padres. Lo habían admitido en el Sanctum, o sea, una cosa además súper súper religiosa, ¿no? Había cuasi reales y holos y 2D suyos en la red y en palabra de Dios. Que cuando ya también leí esa frase en particular, yo dije, me está evocando, porque es que para mí sí fue muy difícil separarlo, a 1984 y Orwell, ¿no? Como que todo ese elemento que brilla alrededor y que me está hablando y que se vuelven hologramas y presencias, pues me hizo recordar las pantallas que construía Orwell en 1984 en esa sociedad distópica donde todas las pantallas pues vigilaban. Para el caso de Orwell era una vigilancia. Aquí son presencias que van apareciendo en formas de holos, que yo lo llamaría pues básicamente un holograma, y formas 2D. Y sí, y continúa diciendo, parecía que los padres no habían dado órdenes al comandante general de los ejércitos para que destruyera la biblioteca de Washington. O sea, ahí ya hay todo un conflicto interno además. El error no era del comandante general, por supuesto, los padres no se equivocaban. El celo de los pilotos había sido excesivo, su acción estaba autorizada. El Sanctum emitió un comunicado, los pilotos debían ser castigados. Muy interesante porque ahí ya hay un conflicto grande, o sea, como de una situación
macro de un bombardeo a una biblioteca, que entonces en este caso el bombardeo a la biblioteca es como eso, acabar con lo que decía María C, la lengua, también sería casi acabar con una cultura, también es decir, estoy acabando con la memoria, ¿cierto? Y esa tensión en que donde llegan y dicen, no, pero ¿quién dio la orden? Y como que hay diarias y no, de todas maneras, alguien hay que culpar por este hecho y efectivamente pues los que terminan siendo inculpados terminan siendo los pilotos y al final de ese pedazo dice, se los llevaron a reeducación para su vergüenza. Reeducación, o sea que también esas otras formas eh, de lo que uno ya va entendiendo, pues digamos de manera general, claro, se está construyendo un entorno de, claro, lo llaman un estado corporativo, que lo señalaba también Maracé, que tiene que ver muchísimo con el elemento del capital, pero que uno empieza a sentir que es efectivamente un estado totalitarista, ¿no? Es un estado que lo quiere controlar absolutamente todo y que necesita todo en un orden propio, además. Bien, por ahí van las cosas. Alejandra, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, yo lo que quiero compartir es que me gustó el prólogo, el abrebocas del libro. También empecé como un poco perdida, sí es como difícil iniciar la lectura, pero ya luego uno como que se engancha un montón. Em, Me parece interesante como para sumar a lo que ya han dicho, es como esa comparación de nuestra protagonista con el mundo en el que está en ese momento. O sea, esa comparación constante de que ella viene de Terra, que podríamos entender que es la Tierra, y creo que en un punto del libro dice Tierra, no sé si fue una equivocación o fue a propósito. em, y dice que ella era perfecta porque es hija de la violencia. Entonces, claro, como que uno hace un poco de memoria a su propia memoria, no solo como colombiano, sino como terrícola, que realmente siempre vemos violencia y llevamos años y años tratando de superar ese tema. Entonces, como que sí es interesante esa comparación de por qué ella sería un gran elemento haciéndolo, inclusive el texto nos expone como si lo estuviera haciendo mal, porque debería ser una observadora imparcial y por supuesto que no lo es. O sea, porque a ella le afectan muchas cosas y se hace cuestionamientos en ese mundo que habla un poco de robótica, sí, están los robotaxis y todo, entonces ya nos están dando como, no sé si hayan humanos o no, o si ella misma es una humana, es como la duda ahí, pero me parece muy interesante como en una parte dice como que ese no era su mundo, pero ella estaba en él y estaba dentro de él, entonces cómo iba a escapar de lo que estaba sucediendo así pues fuera una extranjera del mundo en el que se encuentra en ese momento. Y una parte obviamente la lectura a mí me parece un poco dolorosa y terrible cómo se va perdiendo toda esa memoria, lo que son los libros, lo que es lo que es el arte, porque dice que todo es político, el arte es político y debe ser horrible vivir en un mundo así que pues al parecer parece una dictadura. Entonces realmente sí tocó mucho también como con la memoria de la tierra y de lo que somos, de lo que es el arte, de lo que son los libros. Y hay un pedazo que me parece interesante que describe el lugar de la comida, pero entonces siento que hace un comparativo de la comida con lo que están viviendo en ese momento, que es su mundo. Es en el capítulo 2 que dice, todos los alimentos estaban empaquetados, procesados, congelados, todo muy práctico, nada fresco, nada para cocinar. La visión de las hileras de envoltorios le hizo volver a llorar. Furiosa y humillada, compró un rollo relleno caliente en el mostrador de coma rápido. El hombre que servía estaba demasiado ocupado para mirarla a la cara. Siento que ese párrafo al final describe el mundo en el que ya está viviendo y todo lo que es lindo, no sé si de la tierra o de ese mundo en el que antes de pronto se borró la memoria, que habrán alimentos frescos, que de pronto se había una identidad y un carácter en la lectura, en la música. Entonces, siento que estos dos capítulos
nos van a decir mucho de la vida de la protagonista como tal, comparada con su trabajo, el trabajo que está haciendo y porque ella es perfecta. En un punto recordé y sé que va a sonar muy loco, o sea, sacado de todo. Una peli que se llama Cloud Atlas. Entonces, como que el mundo de Somni que está procesado, que todo es tan así y que ella es un ser que tal vez, o sea, no es una humana, es una clonada, es otro ser, realmente llega a ser una salvadora, ¿no? Y entonces en estos dos capítulos ella la pensé un poco así porque por más de que ella lo intenta, no puede ser otra cosa y no puede sentirse mal y llorar y afectarse por todo lo que está viviendo. Muchas gracias, Alejandra. Dos cosas. Uno, yo también dudo de que sea, es que yo no sé ni siquiera si humana, yo ya no sé, pero en principio lo que siento es que ella ha vivido mucho tiempo, o sea, pero mucho tiempo. O sea, como que tiene una condición de manejo de tiempo y espacio muy particular. O sea, eso, que pueden viajar planetas, lugares lejanos, pero rápido. Pero además decía por ahí en una parte al inicio también que cuando se iba a ir era como, no, pero es que cuando uno lo mandan por allá a esos lugares, pues uno se demora 50, 60, 70 años. Y yo dije, ¿y entonces cómo es eso? O sea, si se demora todo eso, ¿cuántos años tiene? O sea, además, o sea, entonces como que cuando hice toda, y centenares incluso, entonces yo dije, no, un momento, esto empieza a no ser un ente biológico, es que ya no sé ni siquiera qué palabras utilizar para la descripción. Esto es un otro ente, esto es un otro ser que puede perdurar más de cierta manera. Y yo dije, bueno, este personaje está rarísimo, pero me voy a ir montando en la idea, Pero pues, de, llora. claro, pero llora, siente como que tiene una sensibilidad además a ese entorno, donde efectivamente lo que también le está afectando es como ese elemento básico que tú señalabas, como ya árido, como con la pérdida de la memoria por la pérdida misma de la literatura, o sea, supremamente sensible. Entonces, claro, no sé cómo ubicar este personaje todavía de qué está hecho, precisamente por esa doble condición, ¿no? Como que una alta sensibilidad, pero pues su tiempo y su espacio, pues es un manejo totalmente diferente, pues, al nuestro. Claro, de ahí que, bueno, por ahí dice que ella sí era de la tierra, pero la habían enviado a otro lado y entonces se educó en no sé dónde y aprendió no sé cuántas cosas y algo así como que volvió. O sea, yo creo, o sea, voy a especular así rápidamente. Yo entiendo que ella nace en la tierra, la mandan a un lugar, aprende cosas y cuando vuelve, la tierra se llama Terra. O sea, ahí ese es el cambio. Se fue de la tierra y volvió a Terra, donde efectivamente creo que Terra es esta corporación, Estado y bueno, todas estas cosas que más o menos ahí nos están presentando y está construyendo de entrada la novela. Nayarit, escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, para mí hay una cosa que es clara y es que Suti es una terrícola. ¿Qué significa eso? No importa, pero es terrícola. Entonces, ella tiene la oportunidad de salir del planeta, pero además es algo que le surge, pero al mismo tiempo es algo que también están pensando sus padres. Y esa decisión de migrar del planeta implica no vernos nunca más. Entonces, yo tengo la versión libro, entonces en la página 14 habla de ese proceso de pensamiento y de repente ella les dice a sus papás, pues a madre y padre, que quiere estudiar en la escuela de formación para intentar ingresar en el colegio ecuménico. Y eso tiene el impacto que tiene que ir. Y la mamá le contesta, este parece ser un buen mundo para irse en estos momentos.
Y entonces, en ese momento, ella se queda como reflexionando de, carajo, lo pensaron antes que yo. O sea, esto que yo vengo reflexionando, también lo están reflexionando mis padres. Y pues para mí es un claro ejemplo de cualquier proceso migratorio eh, que implica salir del territorio sabiendo que en algún momento ese viaje no tiene la posibilidad de regreso, o por lo menos de reencuentro. Y ahí ya empieza uno con una noción de desarraigo y de ruptura. Y bueno, ella empieza a adelantar todos los trámites correspondientes y en el camino nos intentan mostrar un poco cómo está la tierra en el momento específico en el que ella está haciendo el trámite. Y entonces hay un montón de publicidad y hay una cosa con esa publicidad que hay, que está presente, por ejemplo, cuando dice, pues en los avisos, el pensamiento reaccionario es el enemigo derrotado. Y entonces, pues ahorita hay gente que dice libertarios. Entonces piensa uno, ve, pensamiento reaccionario. Y más adelante, la ciencia pura destruye la corrupción. Y ya te empieza a dar otro viso de estamos enfocados en la ciencia. Pero para mí es preocupante cuando todo empieza a ser de esa categoría porque la ciencia no se puede convertir en un dogma, porque la ciencia siempre está revisándose a sí misma. Y cuando la convertimos en algo que no se revisa, sino que en lo que se cree, pues deja de ser ciencia. Y entonces también pensaba en la necesidad del pensamiento reaccionario como un escenario para generar discusión. Entonces, te empieza a plantear cuál es el contexto donde estás útil. Ahí mismo señala que la superstición es un cadáver putrefacto. Y entonces viene en juego, yo no sé si a ustedes les llegó esto de que en estos días alguien preguntaba que cuál era el aporte de los indígenas a la humanidad. Dicen nada. Y resulta que no, porque es que lo que nosotros hoy llamamos superstición ha sido el origen de muchas creencias que se han validado mediante la ciencia. Pues no son los mismos orígenes, pero la esencia es la misma. Entonces, cuando yo empiezo a ver que la superstición es un cadáver putrefacto, que la ciencia lo es todo, pues ya me está pintando un escenario un poco actual. Así que yo escuchaba hace poco, pues que todos hablábamos un poco de esta actualidad, de esta historia, pues aparente. Es responsabilidad de todos los ciudadanos, sean adultos o niños, informar sobre las enseñanzas reaccionarias y denunciar a las autoridades, a los profesores que permiten la sedición o introducen la irracionalidad y la superstición en sus clases. Que tú te vas a, no sé, cualquier estado republicano estadounidense donde es al contrario, pero es exactamente lo mismo donde yo no quiero introducir la ciencia, sino volver el creacionismo, lo que se va a enseñar, pues aquí es al contrario, pero sigue teniendo exactamente la misma problemática. Y más adelante explican, la corporación, bueno, ocurrió algo que es el contacto con el ecumen, y dice, la corporación promulgó el primer decreto que declaraba ilegal la práctica y la enseñanza de religión. Unos años después anunciaban castigos horribles, pero lo extraño, lo que me hizo pensar que el impulso podría venir de otros planetas es la palabra que utilizan para religión. Entonces, ya dices tú, estamos en un escenario donde lo que está primando es la ciencia y lo que está siendo perseguido es la religión, es la superstición, son otros pensamientos. Entonces, ya esta mujer viaja a otro planeta, está estudiando
y llega a un planeta que lo habitan unos personajes que se llaman chifeguarianos, los chifeguarianos, bueno, como les digan. Y entonces está ella como parte del ecumen de este colegio estudiando, analizando, aprendiendo, y a la vez están estos otros personajes del planeta con los que ella se siente muy distante. Entonces empieza a mostrarnos este mundo donde todos son muy callados, donde nadie se mira, donde lo que mencionaba ahorita sobre los alimentos, que todo está listo para comer, pero nada está fresco, donde no se quiere hablar de, pues no, ni siquiera se piensa en los sentimientos, y donde además está proscrita la creación literaria, está proscrita la poesía, incluso da a entender que está prohibida la escritura en sí misma. Y hace referencia a una especie de tribus que encuentran en ciertos puntos ocultas y la posibilidad de viajar a conocerlas. Y ahí es donde nos monta Suti en su viaje. Y es, salí de tierra, llegué a otro planeta, me puse a estudiar, estoy estudiando y de repente por mis conocimientos y mi punto de origen me dan la oportunidad de hacer un viaje fuera de esta tierra. Y es lo que nos narra en el capítulo 2, como en la segunda parte, donde ella empieza a darse cuenta que la vida no es eso que ella ha venido observando. A mí me encantó ese viaje en barco por todo lo que trajo, ¿sí? Fue un viaje que tenía paisajes, tenía colores, tenía aromas, tenía sonidos, tenía voces, que era todo lo contrario a lo que había antes. Lo que antes se sentía como mecánico, como si hubiese todo el tiempo un ruido de fondo, pero de origen mecánico. Estas pantallas, estos parlantes, estos anuncios que no se podían quitar, todo eso se suple por los sonidos de la naturaleza, por el sonido del agua, por el avanzar y por las conversaciones, que es lo que más le interesa a la protagonista y lo que nos transmite. Y es darse cuenta que contrario a lo que ella venía pensando, allá sí hay contacto entre las personas y sí hay un diálogo y sí hay un interés en el otro. Y ella sentía que la iban a rechazar porque aparentemente hay unas diferencias corporales entre los no chifeguarianos y los que sí, pero parece ser que a la gente no le importa, porque todos le estaban comentando sus historias de vida y les gustaba conversar con ella por su apertura a la escucha, lo que resultaba pues bastante interesante para ella en su calidad de observadora. Hay una parte que ella tiene previa a este viaje cuando dice que no había intimidad ni siquiera con las personas que veía constantemente, porque ese pensamiento cuando lo analiza en la realidad del viaje es completamente distinto, porque siente que todo el contacto que tiene es íntimo, que cada una de las conversaciones, por más casuales que parecieran, tenían ese toque de profundidad y de entrar en lo cotidiano con independencia del tiempo que fueran a compartir. Y ya finalizando el capítulo 2, pues llegamos a ese punto donde hay este sujeto que es extraño, que es observador, que ella se da cuenta que el tipo pertenece también a estos grupos de investigación, algo así como un espía, y que le advierte el tipo que va a estar pendiente de ella. Entonces es como que alguien está teniendo un viaje tranquilo de un paraje a otro y de repente aparece una amenaza. Y en esa amenaza pues está la promesa de lo que irán a narrar en los capítulos siguientes. Pero es importante para mí poderme ubicar en, en que es una mujer que ha hecho muchos viajes y que esos viajes han tenido diferentes contextos y que en esos viajes ella ha aprendido cosas que ahora van a venir a nutrir su proceso de aprendizaje donde está. Y que esas historias que ha tenido ahí paralelas, su relación con su familia, su relación con el colegio, su relación con las personas, son trascendentes para lo que esté por venir.
porque además el prólogo es bastante prometedor, ¿sí? Porque te está diciendo, vamos a tener algo para comparar. Entonces, te da unos visos de cómo están las cosas para que tú empieces a tener elementos de comparación. Y yo como lectora sufrí mucho pensando en un escenario de la humanidad o del universo donde no se escriba y donde se destruya la palabra escrita y donde se prohíba la comunicación escrita y donde el arte que está escrito desaparece y donde lo científico reemplaza lo religioso en esa dinámica de prohibición, donde la persecución se permite, solo que está desde el otro bando, porque me habla mucho de las dinámicas violentas actuales, donde se cree que el enemigo, o sea, que el problema es quien ejerce la violencia y no la violencia en sí misma. Entonces, preciso en estos días terminé de leer Las Travesías y mostraba mucho esto, ¿no? Entonces, se crea un grupo de ejército de civiles, le cae otro grupo de ejército del gobierno, se crea otro grupo, y entonces siempre lo que se pelean es la hegemonía para ejercer el dominio mediante la violencia. Que lo que está mal es eso. No está mal ser de una idea o de otra, sino ejercer e implementar la violencia como estrategia. Y aquí es algo muy similar, o sea, la religión en la historia ha tenido muchas anécdotas relacionadas con eso, con la destrucción. Nuestro continente en sí mismo carece de mucha información por ese proceso de eliminación de la historia del origen, pero ahora cambiarlo y hacer que la ciencia sea la que elimine todo, no va a hacer que el mundo sea menos corrupto o que sea mejor, porque estamos ejerciendo los mismos métodos violentos, que son los que están mal, que son los que cierran la posibilidad de diálogo y de discusión. Entonces, a mí en estos dos capítulos eso es lo que me está mostrando. Me está mostrando que hubo un cambio que permitió, entre otras cosas, los viajes a otros planetas y que en ese cambio hubo una elevación de la ciencia a un estatus que le permitió imponerse sobre la religión, pero además imponerse sobre todo ejerciendo las mismas estrategias de eliminación, sin saber todavía qué consecuencias tendrá, pero uno intenta como proyectar esas posibilidades a partir de lo que hemos visto. Y es preocupante porque se vive. O sea, es preocupante porque actualmente ya hay ejercicios de censura, porque ya observamos todos una tendencia a hacer todo el proceso creativo tan homogéneo. Mi referencia pop del día es la gala del Met ayer, pues porque el tema era uno y hubo como 6 personas vestidas igual, pues no idénticas, pero todas iban con como una especie de traje blanco al cuerpo. Entonces era como, estamos en un escenario de creatividad porque todos son artistas, porque la idea es que los diseñadores se luzcan en el espacio y resulta que todos terminan haciendo lo mismo. Y es la razón por la que, por ejemplo, industrias que tienen altos índices de producción, como por ejemplo el reggaetón, tiende a sonar igual todas las veces, a parecerse, una canción parecerse a la otra y a veces a repetirse. Entonces, estamos un poco en ese camino, ¿sí? Esta cosa que no entendemos del todo, pero que se llama algoritmo, tiende a dictar unas pautas de lo que vamos a seguir en cuanto a moda, en cuanto a música, en cuanto a cine, en cuanto a televisión, y eso impacta en las personas que a su vez escriben, inventan, porque ya los guiones
se parecen, ya las películas se parecen, ya las novelas se parecen, empezamos a escribir todos cuentos más o menos de la misma dinámica porque nos impacta de la misma manera. Entonces, estamos llegando a un escenario en el que el algoritmo, que es una cosa hecha con ciencia matemática, nos está dominando a todos, incluso en la forma de creación. Entonces, ¿qué tan lejos estoy hoy de un escenario en el que haya esta clase de medidas y esta clase de pareceres? No tengo viajes interespaciales, no existe un colegio ecuménico, pero estamos todos metidos en una misma esfera con los mismos problemas en procesos de creación de cultura y de comunicación. Gracias, Nayarit. Yo creo que yo sí conozco un par de colegios ecuménicos. Em, sí, ustedes me han ayudado sobre todo a configurar el problema que yo tengo con la novela en relación al tiempo. Para mí se me mezcló la formación de ella con su trabajo. De ahí que yo por eso ahorita al principio dije como no, que ella se fue de Terra y volvió a Terra. No, efectivamente, ella se va y llega a este planeta llamado Aka. Y ahí es donde está encontrando pues todo lo que está, todo lo que estamos viendo y por lo que está sufriendo y de lo que tiene que recuperar información. A mí se me habían, yo, o sea, como que yo no había logrado, porque claro, como no hay un indicativo en el texto de ese paso de, llamémoslo, del pasado al presente, sino que está todo mezclado en el primer capítulo sobre todo, y por eso el primero me costó mucho más que el segundo, aquí pues el segundo ya está situado. Claro, yo no la lograba, yo no lograba separar los dos tiempos y los dos lugares y para mí prácticamente eran los mismos y como efectivamente había varios nombres que yo no podía asociar a qué o a dónde, yo, pues a mi cerebro lo que va haciendo es todo eso va para la misma caja y pues nada, error. Error porque, claro, es efectivamente, como ustedes ya han señalado, estamos hablando de dos lugares diferentes. Eh, Todo eso que comentaba Nayarit, sobre todo como de ese control y del problema de ese estado corporación y esa relación turbulenta con las supersticiones, inmediatamente me evocó el problema que tuvo la Rusia del movimiento bolchevique, ¿no? ¿Cómo llegar y decir como, ok, sí, no, listo, entonces llegamos como una nueva forma porque entonces los zares y toda la vuelta. Y pues el primer problema que van encontrando en el camino es, no, pero es que la religión es un problema. Y ahora dicen, no, y entonces la religión hay que mirar a ver y nos toca medirla y empezar a aplacarla. ¿Y cómo así que usted es creyente? Eso a mí no me sirve, usted tiene que creer es en el sistema. Entonces yo decía, sí, yo creo que por ahí también va Úrsula recogiendo como esos elementos históricos que me parece que resuenan muy fuerte en estos dos primeros capítulos. Y el otro elemento que también quería señalar que me sigue resonando a que efectivamente estoy ante algo que no es humano, o sea, de la protagonista. Venga, a ver si donde ella dice como no, que es que yo me estaba muy acostumbrada a utilizar cierta lengua, pero entonces ya no me sirve, entonces me toca como, dice, bueno, dijo Suti, e hizo una pausa. Llevaba meses hablando y pensando en Dovzano. Durante un momento tuvo que rebuscar en sus propios archivos. Hindi no, inglés no, Aini sí. Me pediste que preparara un informe sobre la lengua y la literatura contemporáneas. Entonces dije como, ese buscar en los archivos, ¿es literal o es metafórico? O sea, ¿en dónde buscó cuando dijo, necesito cambiar de idioma? ¿En una carpeta o en su cabeza o en un circuito? Bueno, entonces yo ahí dije, no sé ante qué tipo de personaje estoy, pero yo me la he jugado porque es más mecánico que biológico. O sea, me gusta pensar que este personaje tiene algo
electrónico que llega y dice, ah, no, un momento, necesito cambiar de idioma, lo busca en un archivo virtual y dice, ah, listo, configurado en Hindi, en Aini, y empieza a hablarlo fluidamente y sin ningún problema. Entonces, yo dije, quiero montarme en este personaje a ver a dónde me lleva, porque pues puede que luego yo termine equivocándome así garrafalmente. Y yo dije, no, pero es que es más humano que lo humano, y bueno, no sé. Pero ese elemento, yo pasé por ahí, yo dije, no. Y también lo del error, o sea, es que, digamos, o sea, una cosa es que uno diga como, sí, me equivoqué, pero aquí se hace una pausa y dice punto, error, punto, y no es como, a ver, o sea, si eso no es una máquina, ¿qué es? Ahora, yo no sé, y dado lo que hasta este momento hemos hablado, yo no sé si la autora quiere jugar también como con esos estereotipos de forma de construcción del personaje donde empieza a jugar con el lector, a decir como, voy a jugar a esas dos cosas, como que parece humano, pero no es humano, pero parece una máquina y tampoco lo es, o hasta qué punto lo humano puede ser parecido a una máquina y viceversa. Pero por ahora me la juego en que es una máquina. Bueno, es algo cibertrónico. No sé, ya, no, se me acaban las palabras, maldita sea. Y el último cosa que quería señalar para continuar charlando es, era un error permitir que la frustración le anulara el pensamiento y las percepciones. Era un error admitir prejuicios. Mirar, escuchar, ver, observar. Ese era su trabajo. Aquel no era su mundo. Claro, esa necesidad o esa imposición de el método científico, ¿no? O sea, usted tiene que ser un observador lo más neutro, lo más distante, lo más objetivo. Hombre, pero se la están poniendo muy difícil por las condiciones. Entonces ella está diciendo como, pues en serio yo puedo terminar haciendo eso con lo poco que tengo. Y María Cristina, te escuchamos. No, ya se me olvidó lo que iba a decir, porque fíjate que yo pensé, cuando tú dijiste que pensaste en la novela de Orwell, yo pensé más como en la película de Fahrenheit, esta que quema libros, yo, uy, como miedosa. Y claro, y como el sustigo que le da a uno pensar que eso que está viendo está pasando, y me quedo con esa frase de la parte inicial que dice, el futuro en la ficción no suele ser más que un modo de mirar el presente. Entonces yo dije como, uff, tremenda frase, y tal vez sí, o sea, como, yo me imaginé, no, yo no pensé en ella como una máquina a pesar de lo del error, yo, yo me imaginé como, así como la idea de la gente que cuando se ponía la vacuna del COVID le metían un chip. eh, Eso me imaginé o como los perritos que uno les pone un chip para que no se pierdan. Me imaginé a los humanos como con un chip para que no, pues me lo imaginé como eso en un proceso en ese proceso de unificación de las personas, de que todos estemos como estandarizados. Y bueno, y también como todas las películas de ciencia ficción que les ponen un chip por si se enloquecen, los apagan y todas esas cosas. Entonces, eso me lo imaginé. No me imaginé una no humana. Ya, era eso. Gracias, María Cristina. Eh, yo estoy educando demasiado a mi algoritmo hacia un lado en donde me empieza a dar miedo. Les acabo de compartir ahí en el chat un enlace que me pareció preciso ayer, a propósito de lo que señalaba María Cristina, de lo de la quema de los libros, de cómo efectivamente pues, el partido nazi manejaba todo el elemento de la cultura eh, para sus fines y sus intereses, y que cuando definitivamente no le sirvió, se deshizo de toda la cultura, que eso fue hacia el final de la Segunda Guerra. Y lo que digo, me da miedo porque no sé en qué punto luego van a decir este señor qué es lo que está mirando y qué es los videos que están viendo y qué es lo que está leyendo. Y no sé, un día me aparece la policía de algo, de la literatura, de qué sé yo, y me lleva a quién sabe dónde. Ese va a ser mi gran cuento de ciencia ficción. Eh, pero efectivamente, lo que refleja Fahrenheit
es precisamente una forma de comportamiento de Estado totalitario. Debería decir, no, esto no, y toca destruirlo, toca desaparecerlo, porque definitivamente es algo, y cada vez siempre se utiliza el mismo término, ¿no? Nocivo. Es algo que hace daño a la sociedad. Y con ese argumento, destruirlo. Entonces, efectivamente, cuando uno es, o sea, la novela nos está indicando que cuando uno está ante ese tipo de discursos, estamos ante un Estado totalitarista que lo quiere controlar absolutamente todo y quiere homogenizar a todo el mundo por un parámetro X al nivel casi de lo que me está diciendo eh, la autora en esta novela, ¿no? Esas personas sienten miedo de escribir. O sea, ya se les inoculó incluso que escribir es algo negativo, es algo malo, es algo que no deberían hacer. Porque claro, el problema de escribir es la memoria, ¿no? O sea, crea esa posibilidad de recuerdo y de memoria y de presente y de pasado, ¿no? Entonces, y bueno, y aquí, bueno, Alejandro también lo ponía para esa observación en concreto, quizá un terrano, fuera una mala elección teniendo en cuenta que en Terra estamos viviendo el futuro de un pueblo que negó su pasado. Tremendo. Entonces, quería hacer esa asociación de quemar libros y estados totalitarios van de la mano. María, sí. Bueno, hay una referencia genial en la página 22, arriba en el impreso, que dice, ella no podía responder del lugar que había dejado 70 años luz atrás de sí. ¿Sí? O sea, es una ubicación, es una desubicación, pero es una ubicación. No era responsable de Terra y su terrorismo sagrado. Y después habla de un mecanismo que mencionan varias veces, que es el ansible, que para mí es como la tecnología de la información. Así lo entendí yo. Dice, el ansible de Beijing fue saboteado. Le pregunta el tipo, ¿saboteado? Ella insistió, por los sunistas. Hacia el final de un régimen, la mayor parte de las instalaciones del ecumen y las áreas del tratado fueron atacadas, los pales, dice ella, ¿sí? Pero como que no, ella no quería dar esa respuesta. Entonces, bueno, después dice, qué mala suerte, repitió él con energía, que los primeros observadores fueran terranos y que enviaran el informe a Terra y no a Jaén. Es natural, pero sigue siendo mala suerte, y aún peor quizás sería que sobrevivieran todas las transmisiones enviadas desde Terra por Ansible, toda la información técnica que pidieron los sacanos y que Terra envió sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? ¿Por qué consintieron los primeros observadores una intervención cultural tan importante? Bueno, él dice algo y ella dice finalmente proselitismo. Dice él, ¿quieres decir convencer a otros para que creyeran lo que ellos creían? ¿Era el progreso tecnológico e industrial un elemento de la religión unista? Consiguió no encogerse de hombros ella. Entonces, el periodo en que los unistas rechazaron el contacto por Ansible con los estables de Jaén, ¿estaban convirtiendo a los sacanos? Soti, ¿crees que es posible que enviaran, como vosotros los llamáis, misioneros aquí? Bueno, ahí sigue y está muy interesante eso. Muchas gracias, María C. Me hiciste acordar de algo que me ha incomodado de la novela. Y es que cuando hay momentos, sobre todo en el primer capítulo, que presenta como una idea o un concepto en voz del personaje, entra el narrador y lo explica, como que casi que lo define. Esto es no sé qué y no sé qué, y entonces pasa por esto y lo otro. Y yo decía, ¿y acaso quién me está explicando la novela? O sea, o sea, ¿por qué tiene el atrevimiento? O sea, yo sé que me ha costado,
porque lo acepto, o sea, no es como que de primerazo ya entendí las ideas, sino este ejercicio yo me ha ayudado muchísimo, pero que la voz del narrador por ahí, no han sido muchas veces, pero por ahí un par de veces llega y explica el concepto y explica la situación y yo decía, no hagas eso, porque eso me incomoda, porque me hace sentir más bruto de lo que ya soy, porque no he entendido mucho de la novela. Eh, Pero disculpa, esta partecita de acá no era del narrador, sino diálogo, ¿no? eh, Era hablando con el observador. sí, 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 precisamente fue como que cuando tú lo mencionaste me recordaste como que hay otros momentos donde sí lo hace a través de la voz del narrador y yo decía, no, 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 a mí no me gusta que un narrador sobre todo, bueno, que incluso me lo explique el personaje, pues vaya y vuelva porque de pronto están, o sea, un poco como los diálogos de las películas, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona el aparato? No te preocupes, el aparato funciona. Como James Bond, ¿no? Cuando se encontraba con Q y le decía, ¿y eso cómo funciona? No, pues mira, entonces tú presionas acá y haces lo otro. Entonces uno dice, ah, bueno, también estoy aprendiendo. Pero pues es más natural cuando hablan los personajes que cuando un narrador me empieza como a explicar las cosas. Eso lo sentí por ahí un par de veces en la novela y yo decía como, bueno, me hizo mucho ruido, pero bueno, cierro mi enorme paréntesis a propósito de ese elemento que se me había escapado también a propósito como de la manera como está escrita la novela o al menos estos dos capítulos. Dylan, lo escuchamos. Bueno, buenas noches. Ahorita que estaban mencionando, pues como a Orwell, ¿no? En 1984, a mí se me hizo muy curioso también porque yo encuentro relaciones no solo con Orwell, sino con Huxley y con Fahrenheit 451 también, porque siento que los personajes principales, a pesar de que ya sean hombres o mujeres, tienen características muy comunes, en el sentido de que, por ejemplo, en una parte del libro, Sully dice como que ella, bueno, lo tengo acá, dice así como, ¿cómo podía observarlo cuando no había manera de escapar, ya fuera la hiperestimulación de los cuasi reales? Eso me quiere decir a mí que hay una jerarquía social ahí, ¿no? O al menos una observación frente a los otros como distintos, ¿no? También. Entonces, eso me hace pensar en eso. Listo. No había lugar en el que pudiera sustraerse a la interminable agresión de la propaganda, excepto a solas en su apartamento. Lo mismo que pasaban todos estos personajes en las tres novelas que acabé de mencionar. Como que en su espacio individual escapan del mundo, ¿no? Entonces, en ese escaparse del mundo también se cuestionan a sí mismos, ¿no? Los tres personajes que menciono con esta personaje de este libro, ya la cuarta, se hacen un cuestionamiento, ¿no? Frente a su realidad, frente a su subjetividad y cómo asumen esa subjetividad frente a la realidad que les toca vivir, ¿no? Es muy curioso porque me hace acordar de una canción del Cuarteto de Nos cuando decía que si naciste incendiario no te mueras bombero, ¿no? Entonces, es como que todos estos personajes están en unas situaciones bastante contrarias a sus principios, que los terminan llevando a un, pues no sé, como a una resistencia, primero, y segundo, como a una consecución de acciones que seguramente nos dejarán ver una rebelión frente a esa realidad que les toca asumir y vivir. Eh, y ya, eso era como lo que quería como mencionar. Muchas gracias, Dylan. Y sí, es inevitable la relación con esos autores y esas novelas. O sea, los ecos de esas historias son muy fuertes en este inicio de esta en particular. Eh, Me imagino que con toda la intención que la autora le ha puesto. Y a propósito, de nuevo, de los libros quemados, aquí no se queman, ¿no? Aquí se vuelven ladrillos, ¿no? Aquí se vuelven básicamente como algo reciclable para usar para otra cosa. Que es algo así como el libro ya no sirve para ser leído, sino tiene que servir para otra cosa. Eh, Casi que para algo funcional, por así decirlo. Idea que también me parece bien, bien particular. Bueno, sigamos usando por acá la palabra. Alejandra.
Eh, bueno, yo quería mencionar que me parece muy curioso cómo es que los que vigilan y los monitores y todo vienen del Ministerio Mundial de Información y el Ministerio Central de Poesía y Arte, que es como lo que se supone que es, resalta la libertad de expresión y es lo que más están haciendo todo lo contrario. Incluso Soti dice como que en realidad la mayor parte de las obras son informativas o educativas más que, bueno, literatura o poesía tal como yo las entiendo, que es como Ujú. tal y como las entenderíamos nosotros, pienso yo. O sea, como que es la comparación. Y hay algo que sentí muy contemporáneo y es este párrafo del capítulo 1 que dice, Soti buscó en los bolsillos un akagest, pero se los había comido todos. Le dolía el estómago, comida mala, había comido demasiada comida mala durante demasiado tiempo. Cosas procesadas, llenas de proteínas, condimentos y estimulantes que te obligaban a comprar los estúpidos akagest. Y los estúpidos e inútiles embotellamientos porque los coches estúpidamente mal hechos se estropeaban continuamente y el ruido todo el tiempo, los eslóganes, las canciones, la propaganda, un pueblo animándose a sí mismo a cometer todas las equivocaciones que todas las poblaciones en fase FF-Tech siempre habían cometido. Entonces, esa parte como con los anti, lo que uno le da cuando se toma cuando te da gastritis, entonces así lo sentí como que ese párrafo lo sentí contemporáneo, o sea, la gente ahora, yo no conocía un líquido que parece como Milanta, pero lo venden en cualquier lado porque todo el mundo sufre de gastritis ahora y es por todo eso, por la preocupación, por la mala alimentación, porque solo tenemos alimentos procesados, porque ahora un huevo de la gallina feliz vale un montón de dinero, pero a cambio te comes un huevo pues que está lleno como de hormonas. Entonces, ese lo sentí muy cercano a lo que vivimos un poco el día a día con la salud de la gente, de gente cercana que sé que todo el tiempo está como sufriendo de este tema de la gastritis. Y otro párrafo muy cortico que sentí muy cercano es cuando están hablando de las historias y está hablando con Tong, que le dice como no conocemos las historias, no podemos contarlas. La gente que contaba las historias ha desaparecido. Entonces, por supuesto, pensé acá en todos los líderes sociales, pues que han desaparecido y que saben que han matado porque ya realmente ya no existen esas historias porque pues se han encargado de que no sean contadas. Entonces hay como varias cositas que vi de varias partes, de varias cosas de la vida que sentí un poco contemporáneas. Muchas gracias, Alejandra. Igual para poner en contexto esa contemporaneidad, pues la novela es publicada en el año 2000. Que uno dirá, no, pero eso fue hace 25 larguísimos años. Pero recordemos que tanto Wells con su Isla del Doctor Muro como Lem con su Siberiada, uno tiene hoy en día 75 años y el otro tenía más de 100. Y lo sentimos y sentimos varias cosas que decíamos nos resuenan a nuestro presente. Aquí en esta novela es, digamos, mucho más directo porque ya lo señalaba María C. por allá al inicio de la conversación, pues ya la referencia nos toca. Ya el elemento no es algo ajeno ni algo como que se reinterpretó en el tiempo, no, es algo que usamos o hemos usado en algún punto por la contemporaneidad que tiene la novela particularmente. Ay, perdón, te interrumpo. Y ahí en ese Dime. párrafo final, ahí dice eso, dice como que todos los pueblos siempre han cometido los mismos errores, siempre. O sea, como que parece parece, ¿cómo se llama esto que no puede salir? Un loop. Entonces, todas las poblaciones, incluso lo dice acá, que cuántas veces se va a repetir como la misma historia, ¿no? Otra idea que de nuevo ha aparecido en muchas otras narraciones donde dicen como, bueno, el que no aprende de su historia tiende a repetirla. Stefanid,
Te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, digamos que este asunto de cómo ellos perciben los libros, pues la verdad me impactó muchísimo. El hecho de que dentro del Ministerio de la Poesía existiera una oficina de localización de libros, eso o sea, como que, uy, pegó fuerte. Y el hecho de que, o sea, yo siento que la ironía abunda en esta obra, abunda de una manera que hace que nosotros veamos con horror lo que de una u otra forma estamos viviendo. Y el hecho de que en este mundo los libros ya no tengan ese valor de construir sociedad, sino, digamos, a nivel de ideas, de pensamientos, de evolución digamos, de la parte científica y demás, sino que se convierta simplemente en un instrumento de construcción física de edificios y demás, me llevó de una a la idea de Walt, de Pink Floyd, ¿no? De toda esta idea de cómo se deshumaniza a las personas y se convierten simplemente en ladrillos que van andando, que van, digamos, construyendo muros y que en últimas se pierde esa parte que nos hace únicos, ¿no? Que nos hace pues personas completamente diferentes. Bueno, otra parte que también me pareció que es bastante irónica es el hecho de que se intente destruir a toda costa la religión, pero que se utilice la simbología que está dentro de la religión para construir o para cimentar el nuevo pensamiento. La cuestión de utilizar el nombre de padre y madre, de utilizar el concepto de colegio ecuménico, bueno, como ese tipo de palabras que están asociados con la religión, ¿no? Como que de una u otra forma nos remiten a esa como lógica y que pues dentro de este contexto pues suena irónico. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Estefanía. Otro paréntesis que voy a armar. A propósito de mi algoritmo que está un poco trastocado por ciertos videos que he estado viendo. No crean, es puramente educativo porque he estado tocando estos temas en unas clases que estoy dando. Estaba viendo hace poco esto es una suerte como de, es que no sé si es documental o es una recopilación de un cineasta estadounidense que llegó con las tropas aliadas y entraron a Berlín entre el 44 y el 45 y el tipo simplemente dijo, yo voy a filmar todo lo que vea que están haciendo los aliados. De todas maneras, ese video, o sea, digamos, no tiene sonido, pero de fondo pues hay un narrador que está contando pues toda la historia de todo lo que está pasando. y, y lo que me sorprendía fue cómo empecé también a entender un poco realmente cómo funcionó la entrada de los aliados a esa Berlín derrotada y cómo ellos también generaron esa imposición de la fuerza sobre una población que ya de por sí había dicho, estoy derrotado ante la situación. Y todos los abusos que hubo al respecto, al nivel, a unos niveles que yo decía, es que la humanidad es una cosa muy complicada. De luego cómo aparecían hijos alemanes, pero que eran hijos de soldados de los aliados y lo que tocaba hacer con ellos y a dónde los mandaban. O sea, todo eso reflexionaba este video
Y, y claro, me lo evocó precisamente que esta novela pues está construyendo y hasta ahora va de entrada. ¿Qué sucede en una sociedad de un estado totalitario? Listo, Dina, ahorita busco el enlace y se los comparto. De cómo un estado totalitario pues puede llevar las cosas a qué extremo y cuáles son las consecuencias que puede generar en aras de unos beneficios muy particulares para, de nuevo, ¿para quién? Porque me parece que eso también está empezando a quedar como flotando, o sea, como que se está armando en la novela a través de de esas entidades que van apareciendo, como por ejemplo el Ministerio de la Poesía, que es la Oficina de Localización de Libros. Toda esta reflexión, ¿para qué? Ustedes dirán, o sea, este señor ya está delirando. Pero la reflexión que luego hice contemporánea es, yo no sé hasta qué punto es bueno que exista algo que se llame el Ministerio de Cultura. Claro, tiene unos principios loables de difusión y de todo ese tipo de cosas, pero por ejemplo, y es un problema que ha existido siempre en esas entidades, cuando arman un concurso de un área artística, pues el ganador va a ser lo más aséptico posible. Porque como dicen coloquialmente, pues uno no puede patear la lonchera, dicen. Pero eso es un problema. O sea, eso es un problema muy denso para la cultura, que entonces los que finalmente terminan obteniendo estos beneficios económicos, pues son simplemente obras que básicamente son casi estériles, o están diciendo muy poco o están diciendo cosas muy abstractas, como para que nadie se termine ofendiendo y muchísimo menos la entidad, porque ya alguna vez pasó a nivel distrital que el IDARTES algún día llegó y dijo, no, pues que nosotros no podemos bromear a este señor porque pues nos está insultando. Sería ilógico, y yo no sé, o sea, ilógico no me parecía, pero es una manera de empezar a normalizar las cosas. Cierro mi enorme paréntesis a propósito de lo que estamos hablando de esta novela. Adrián, lo escuchamos. Gracias. Sí, yo quiero también tocar como, o sea, lo último que quiero decir es también de eso que se me está mencionando y que me sepan, es esa sensación que, sobre todo ese segundo capítulo, eh, refuerza mucho, digamos, menciona mucho la protagonista respecto de la problemática que se vive en ese planeta acá de la estandarización, ¿sí? A mí la sensación que me da es que esa corporación, ese gobierno corporativo, pues está buscando estandarizar y al ser corporativo, pues su objetivo será, me imagino, un tema, digamos, económico, productivo. Y esa interpretación que yo hago pues eso me hace relacionar temas que ustedes han mencionado y me hace pensar, por ejemplo, en el tema de, yo ahorita estoy viviendo en una ciudad pequeña que se llama Agua Azul, pero yo viví mucho tiempo en Bogotá y lo que pensaba es, a pesar de que Bogotá es una suma de muchas personas de muchas partes, normalmente, como uno tiene la oportunidad de conocer pues personas así de todo lado, normalmente después de los años, todos, porque me incluyo, tienden a homogeneizarse en ciertas, en la mayoría de cosas, de componentes que hacen al ser humano. Y en cambio, el hecho de cuando uno sale de las grandes ciudades, cuando uno se dirige al pueblo pequeño, eh, cómo tiene la oportunidad de encontrar la diversidad eh, que pues tanto busca Suti en el libro, ¿sí? Porque esa es lo que yo entiendo, esa es la misión que le tienen, que le encomendaron y que ella está muy contrariada porque hasta ahora lo que ha experimentado en ese mundo es propaganda, es prohibición, es no cultura, no libros, ¿sí? Entonces, em, repito, ese tema me hacía pensar en lo que nos pasa hoy en día, porque también eh, pienso que nuestra cultura
también, digamos, vamos hacia ese sitio, de que hace un ratico alguien mencionó que en el libro se menciona que todas las culturas cometen el mismo error y desde de mi perspectiva, pues nosotros también estamos cometiendo ese error. Y es que en aras de la tecnología, en aras de la productividad, en aras del avance, al final como que el resultado de eso es una homogenización, como dije hace un momento, que pues obviamente al ser homogenización erradica toda diversidad, que es lo que nutre una sociedad. Entonces esa es como la reflexión que me llevo de, sobre todo ese segundo capítulo, que en la conversación que tiene con el señor Chife, no sé qué, eh, discute mucho sobre eso. Eso es mi último aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Nayarit. Hola. Estaba pensando hace un rato que mencionaste, Diego, el tema de quién narra. Y para mí también ha sido una confusión porque yo siento que está Suti, pero encima de la voz de Suti hay otra voz, que hay unos momentos en los que ella está presentando lo que ella está pensando, lo que ella está viendo, lo que ella está dialogando, pero por encima de ella hay otra voz que como que intenta conglomerar la historia. Y me he dado cuenta que esos momentos en los que aparece error, es como si esa voz que está narrando se hiciera un proceso de edición y en ese proceso de edición quitaran lo que fueran a poner ahí. Entonces, pues, es como si con esa voz que está hablando en ese momento es objeto de censura. Y por eso aparece error, para cortar en ese momento el relato y romperlo por lo que sea. A mí me gustó mucho encontrar el concepto del ansible del que habló hace rato María C, y es que el ansible es un software que desarrollaron hace poco, pero está inspirado en esa palabra que se le inventaron Úrsula precisamente y Orson Scott Card en el juego de Ender. Y en el juego de Ender, el ansible es lo que le permite la comunicación casi en tiempo real a la Tierra con los demás planetas. Que en teoría, pues si tú estás, por ejemplo, a 70 años luz, como mostraba antes, la comunicación tardaría 70 años viajando a la velocidad de la luz en llegar desde el lugar hasta la Tierra. Y entonces los sensibles, en teoría, rompen con esa limitación, haciendo que la comunicación sea mucho más fluida, que es uno de los problemas precisamente de los viajes. Entonces, esa tecnología del ansible en el juego de Enter es robada a los insectores, que son pues, la comunidad alienígena contra la que están luchando. Me parece que como concepto es muy interesante que hayan palabras que se originan en la ficción que después terminan dándole nombre a cosas en la vida actual, porque igual el ansible se lo inventaron, creo que en el 2000, esto es del 2012, entonces es una cosa de hace poquito que copió el nombre de antes. Y volviendo sobre qué o quién o cómo es Suti, en la página 31, ella está teniendo una conversación con Tom, voy a pensar que es una USB, ¿sí? Le dice, lee esto, escucha la música aquí en la biblioteca y luego bórralo. Borrar es un arte que debemos aprender de los acanos. Ellos están hablando sobre los acanos porque en Aca todos aprendieron a borrar.
Y aquí habla de otra civilización que se llaman los Jaini. Dice, los Jaini quieren conservarlo todo, los Akanos quieren tirarlo todo. Tal vez haya un punto medio. En cualquier caso, esta es nuestra primera oportunidad de entrar en un área donde tal vez no borraron la historia tan exhaustivamente. Entonces, nos están presentando otros personajes. Hay, bueno, Suti duda de sus habilidades y hay un momento en que le dice, creo que tiendes a subestimar tus capacidades, Suti. Los estables, con mayúscula, te escogieron como uno de los 4 representantes del ecumen en Acá. Necesito que aceptes el hecho de que tu experiencia y tus conocimientos son esenciales para mí, para nuestro trabajo aquí. Entonces, vuelve y juega con... Hay peculiaridades en Suti por su experiencia personal y académica que la hacen ser idónea para observar otras civilizaciones. Y hay un momento en el que dice, yo nunca he vivido una gran revolución social, que lo dice Tong, ni Kiala, que es el otro con el que están conversando. Somos hijos de la paz. Yo necesito un hijo del conflicto. De todas formas, Kiala es analfabeto. Yo soy analfabeto. Tú sabes leer. Entonces, bueno, Suti es terrícola, conoce distintos idiomas, sabe leer, viene de un escenario de conflicto. Entonces ahí nos van dando más elementos para robustecer al personaje, solo que se nos pasa porque las conversaciones no tienen, o sea, todavía siento que estamos muy lejos de tener identificadas a las personas con las que está dialogando, porque además son personas que está dejando atrás. O sea, primero hablaba de la madre, padre y Ita, bueno, algo así que era como una especie de abuela. Y ahora aquí habla de unos compañeros con los que está trabajando, pero también los deja. O sea, son personajes con los que tiene conversaciones y los suelta otra vez. No sabemos más adelante cómo se relacione con ellos, pero entonces está aquí en esta conversación con Tonk y Kiala, ella está teniendo como una explicación, una justificación de no sentirse competente para hacer la tarea que le están encomendando, y la tarea que le están encomendando es, llevamos mucho tiempo intentando salir, o sea, es como si estuvieran en una especie de campamento grande. Sí, entonces va a salir de ese campamento a entrar en contacto con la ciudad, pero no con la ciudad inmediata, sino con una ciudad lejana, con el campo, donde además tienen la posibilidad de que haya violencia, de que haya otros comportamientos que todavía se desconocen porque además es una zona inexplorada. Los Akanos le advierten, los Akanos no parecen un pueblo violento, pero eso es difícil de juzgar desde nuestra posición aislada. Y esto es cuando ya está finalizando. Cuando ya está finalizando el capítulo primero, que le están dando como todas las recomendaciones para que inicie su viaje y todo lo que debe leer antes, que también da a entender ahí en ese relato es uno de los escenarios donde uno no sabe si Suti es la que está narrando o es esa voz que está por encima de todos, que dificulta a veces como comprender cómo es que están las cosas, porque en unos momentos la perspectiva está arriba y en otros momentos estamos como mirando o escuchando directamente. Y siento que eso desconcierta un poco para cogerle el hilo a la historia. O sea, en estos 2 capítulos yo no he logrado agarrar como la pita donde uno puede decir, esta es la voz y por aquí me voy soltando, sino que hay una ruptura constante en ese hilo que hace que te pierdas sobre quién me está hablando en cuál momento. Y eso también lleva a confusiones sobre quién dice qué, que hace también tan confuso quién es quién en el texto.
No sé si es una cosa intencional. Supondría que sí por el momento literario de Úrsula para escribir el libro. O sea, ha pasado mucho tiempo de ella para saber claramente cómo usar esa estrategia, pero no es muy usual que un narrador haga estos ejercicios de lianas entretejidas con la voz del narrador. Si es común, por ejemplo, escuchar muchas voces, pero poderlas diferenciar una a una, porque tienen un tono específico que te hacen notarla, o hay otros ejercicios como cambios en la letra, bueno, pero acá no está. Y entonces tú como que a veces sientes como un vacío de una caída de cuando pasas de estar de este narrador omnisciente a un personaje narrador. Y como que estos brincos todavía no nos han permitido aterrizar en la historia, que es algo que me ha gustado que me ha gustado en la medida de la incomodidad del libro, porque lo usual es encontrar esas otras versiones donde la voz es contundente. O sea, en, en Siberiada a veces era difícil saber si Clapaucio o Trull era el que hablaban, pero sabíamos que siempre era uno de los dos el que estaba relatando. Mientras que aquí no te han presentado el personaje. Al principio te habla un tercero, pero Suti también te describe cosas. Y nunca hablamos desde la visión por ejemplo, el señor que la está observando, que es espía, que me dijeron el nombre hace un rato, pero no me acuerdo, o si son sus compañeros. Nunca son esas voces las que están hablando, siempre son ella o la otra voz. Me parece que como lector es una de las herramientas con las cuales te relacionas con el texto para poder encontrarle un sentido, que hace también más fácil y más amena la lectura, lo que también indica que Úrsula no le estaba escribiendo a cualquier persona acá. Está muy dirigida a una especie de lector que tenga cierto contexto y que esté comprometido a hacer esos saltos sin marearse. Muchas gracias, Nayarit. Ahí está la respuesta, intuyo yo, a por qué al principio no le publicaban a Úrsula K. Le Guin. Precisamente, si presenta una estructura de ese nivel de complejidad, en algún punto un editor le habrá dicho, no, yo no se lo voy a publicar porque eso no se entiende. Y esas son decisiones editoriales. Respetadas o no, no sé, pero esas son decisiones que un editor llega y decía, no. Claro, esto ya es de los últimos libros que ella publica. Entonces, pues ya, además, ya tiene encima todos los premios que ha ganado, todos los reconocimientos que ha ganado. eh, Ella ya dice, hago esto y me lo publican. O sea, ya les toca publicar este tipo de cosas, pero claro, o sea, al principio ella hacía tal vez estos juegos en sus primeras novelas, pues claro, me imagino que más de uno habrá puesto el grito en el cielo de decir como, no, no señora, eso no se puede. Y que, de nuevo, gracias a su persistencia, pues es que finalmente también podemos disfrutar de estas historias escritas, construidas de esta manera. Ahí rápidamente les compartí el enlace del video que les comentaba de YouTube. Efectivamente era cuando estaban entrando al campo de concentración de Dachau. Y es una... Cuando tengan tiempo, véanlo. Es un video súper interesante. Los otros son analfabetas. Y eso me parece muy impactante porque me lleva a otra reflexión contemporánea que es, los investigadores de la educación descubrieron dos cosas. Que los celulares son un problema en los salones de clase y que dejar de escribir a mano es un problema. Yo no sé si uno tiene que ser un genio para descubrir ese tipo de cosas, pero tuvieron que pasar 25 años o 30 años para que dijeran,
oiga, no, creo que sí nos toca sacar de los salones de clase los celulares y los estudiantes tienen que escribir a mano, porque uno de los problemas que tenía efectivamente era, no pueden ni siquiera reflexionar, no pueden generar procesos de reflexión precisamente por todo eso. Se 20, 30 años intentando decir que no, que es que la tecnología sí nos iba a permitir una forma mucho más rápida, eficaz y eficiente de crear conocimiento y de las reflexiones. Después de 30 años que descubrimos que no. Por más formas y maneras y propuestas pedagógicas, lúdicas, didácticas que se han intentado con los elementos tecnológicos, descubrieron que no. Dejar de escribir a mano es un problema para la humanidad. Entonces yo pensaba en estos analfabetas, claro, ¿por qué? Pues porque lo único que hacen es hablar. Pero además hablar es algo que es, lo hago ya, es casi como ese, mírelo y bórrelo, ¿no? O sea, yo lo estoy diciendo y eso, mientras que lo estoy diciendo, está desapareciendo. Que creo que va en el orden de lo que está construyendo en la discusión con lo que está haciendo Suti. Por ahora eso. María Cristina, te escuchamos. No, una cosa chiquita del paréntesis de tu paréntesis, y es que yo me leí hace poco una novela que ganó un premio y leí, no sé, como 40 páginas. Y yo decía, yo trato de nunca dejar los libros. Y yo decía, yo llevo 40 páginas y no he leído nada. O sea, ¿de qué me está hablando? Como que una generalidad es como un intento de poetizar, no sé si sea la mejor palabra, la vida cotidiana. No, fue realmente como agotador porque no sabía como que era como tan vacío, como que eso era como cualquier cosa. Y nada, sentí que era como esas cosas del American Fiction, esa es la película, como que le dan premio a esas cosas que uno dice, bueno. Y al que paréntesis decir, como que puede parecer un cliché, pero eso idea que ahora el Ministerio de la Cultura se llama Ministerio de la Cultura y los Saberes, en un ejercicio puramente nominativo, porque pues el Ministerio de Cultura no ha cambiado su forma de funcionamiento. Pero como que uno dice, bueno, al menos es como un intento de reconocer que hay culturas, que hay saberes, que hay pluralidad. Y bueno, a mí me genera como una pregunta mucho por esta cosa de la homogenización y de la diversidad. Eso es un tema que a mí vamos, es un tema que lo he reflexionado por mucho tiempo, pues en lecturas, y yo, es súper complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el compañero decía, sí, es que tú te vas a un pueblo y ahí ves la diferencia, y yo no sé si yo no estoy tan segura, porque yo en los pueblos, claro, veo personas que son distintas a mí, por ejemplo, cuando visito a mi familia al campo, pero ellas todas son muy parecidas entre sí, claro, y tenemos unas distancias, pero muchas, o sea, una cosa como, por ejemplo, como manejo la plata, ¿no? Es como que, como ellos manejan la plata es tan distinto, o los tiempos, ¿no? Como que yo vivo de afán y ellos no, pero en sí mismo ellos también son, o sea, ves los mismos, tienen los mismos consumos, los mismos lugares, las mismas cosas, van masivamente, por ejemplo, a la misa. Entonces yo, me cuesta mucho entender qué es lo diverso. Y pienso cuando promocionan a Bogotá como una ciudad diversa, es, por ejemplo, por los consumos culturales que hace. Entonces Bogotá ahora tiene Comic Con, ¿sí? Entonces yo digo, y eso no es realmente diverso, es decir, ahora todos somos como una copia de allá, ¿sí? No, y entonces todo eso me genera como mucha inquietud, como que yo digo, bueno, y yo sí creo que hay una cosa que ha podido, digamos, homogenizarnos, digamos, como ya ustedes lo dijeron, el algoritmo, ahora la inteligencia artificial que se volvió, pues, y es impresionante, ¿no? Y es impresionante la poca capacidad crítica que tenemos para decir cómo entrenamos a una máquina, ¿no? Entonces todos nos fascinamos con la idea de que una máquina y solucione cosas, pero nadie, bueno, nadie no, eso es una boa, pero una masa de gente no se pregunta el problema ético que hay en utilizar, o sea, en que una máquina tome decisiones por nosotros, como que uno dice,
Y alguien decía una vez, y ya cierro con esto, decía, una cagada que hayamos utilizado la IA para las cosas que son las cosas chéveres, o sea, como hacer videos, crear imágenes, escribir textos, que eso es lo interesante del humano. O sea, debemos haber creado, utilizado la IA para solucionar el Excel, para, bueno, todas las cosas que son hartísimas y que eso, hacer un acta, ¿sí? Eh, que eso no quiero, la humanidad no debería gastarse su tiempo y la humanidad debería gastarse su tiempo en pensar imágenes lindas, videos lindos, música bonita, ¿sí? Es como que esto es una cosa ahí como toda enrarecida. Ya era eso, era mi paréntesis a tu paréntesis. Muchas gracias, María Cristina. Alejandra. Creo que en algún momento tendremos que hablar acá sobre la Filbo, sobre el arte de San Felipe y sobre cómo la gente responde y copia y pega en chats de WhatsApp desde ChatGPT, porque me parece algo demasiado interesante y creo que podríamos, ya que estamos leyendo y que lo hemos conversado en varios momentos del club, cómo se han perdido estos procesos y cómo la gente se pierde de esa evolución por sí misma, pues gracias a esta evolución de la tecnología. Y quería decir dos cosas súper corticas. Era, bueno, estos temas que tenemos que conversar. Dos, cuando ellos decían que eran analfabetas, ya yo realmente lo tomé desde el punto de vista que no sabían lo que Sori sabía. O sea, como es como yo soy analfabeta en francés porque no sé absolutamente nada de francés, pero no soy como analfabeta per se eh, del lenguaje o de idiomas. Y hablando sobre la escritura, que mencionabas que el proceso de escribir como tal, estuve leyendo sobre las raíces griegas y latinas en el español y cómo nació la escritura, etcétera. Entonces, realmente en esa época, mm, escribir era una tecnología. O sea, era una tecnología porque requería muchos elementos para que tú pudieras y solamente tenían acceso ciertas personas porque no todo el mundo sabía escribir, o realmente podía tomarse como un arte, pero realmente era como, era porque sí sabían y tenían la práctica en el uso de lo que usaban sobre lo que escribían y el material. Entonces es interesante ver cómo, pues, no sé, 1000 años antes de Cristo realmente la escritura era una tecnología, era considerado también una tecnología que nos acompaña y nos va a acompañar hoy en día y podría verse como ciertas tecnologías sí han apoyado y otras realmente nos degradan y al final vienen como desde la misma esencia, ¿no? Y me parece que puede ser interesante poder hacer este comparativo hablando como tal del término tecnología, pero realmente que, o sea, hacia dónde la llevamos, porque la escritura se quedó y realmente nos permite hacer ciertos procesos y que otras no nos han dado ese mismo desarrollo. Gracias, Alejandra. Dylan. Sí, yo quiero aportar un poco en función de lo que acaban de decir las compañeras. A mí me parece que es importante como aterrizar un poco también todo lo que se ha abordado dentro del club, en el sentido de que no son lecturas ajenas a la condición humana, ¿no? Es decir, condición o a la naturaleza humana. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que sucedió, por ejemplo, cuando usted estaba leyendo El Quijote el año pasado, a pesar de que no es un libro de ciencia ficción, es un libro que sí nos estaba mostrando mucho esa condición humana frente a unas problemáticas donde el sujeto protagonista se cuestionaba la realidad y se cuestionaba la vida, cosa que sucede igual, de igual manera en estos libros de ciencia ficción que se están abordando, ¿sí? En ese sentido, siento que, bueno, lo pongo como sobre la mesa. A mí me gustaría que se pudiera hacer, o al menos observar ese contraste entre estos libros clásicos en función de esa condición humana y también en esta cuestión de los libros de ciencia ficción que estamos abordando.
ahí es donde apunto lo que estaba hablando ahorita Alejandra en términos de tecnología, verlo no tanto, bueno, verlos no solo desde lo tecnológico, sino también desde esa construcción de lo humano, ¿no? Porque al final la realidad es la que construye al sujeto. Entonces, si se pudiera lograr eso y pudiéramos, aportando un poco lo que dice Alejandra, como de aterrizarlo, hablarlo, estaría bastante interesante y le daría mucho más, siento más profundidad a todo este espacio que estamos aquí desarrollando entre todos. Y ya, gracias. Muchas gracias, Dylan. Eso nos va a demandar tiempo y dinero. Sobre todo tiempo, más que dinero. Yo acojo gratamente esa propuesta, Dylan. Claro, nosotros acá pues hablamos mucho alrededor de la obra, que digamos la obra es en principio el eje, pero pues hay obras de obras efectivamente que nos permiten hacer unas reflexiones como más amplias a nuestros contextos. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidos sea también esas posibilidades de reflexión. María C., te escuchamos. Gracias. Quiero leer una parte que me parece interesante. Está en la página 45 en el impreso y tiene un poco que ver con lo que habían hablado del narrador y también de no saber bien quién está diciendo las cosas, pero también de quién es ella. Entonces dice, lo voy a coger al final de una pregunta. ¿Cómo es que escogió visitar este desierto antes de ver algo de esto? Yo soy de un desierto, dijo Sati. Eso lo mantuvo callado un poco. Sabemos que Terra es un mundo rico, progresista. La desaprobación le oscurecía la voz. Supone uno que lo dice el narrador, ¿no? Pero lo ponen como en forma de diálogo. Entonces se supone que ahora habla ella. Mi mundo es fértil en parte. En gran parte está todavía vacío. Lo hemos utilizado mal. Es un mundo entero, monitor, con espacio suficiente para mucha variedad como aquí. Advirtió la nota de desafío en su propia voz. Sin embargo, usted prefiere lugares vacíos y medios de transporte obsoletos, ¿no? No era el respeto, entra el narrador, no era el respeto exagerado que le mostrara la gente de Ciudad Dobbs. Allí la habían tratado como un frágil ser exótico que había que proteger de la realidad. Era suspicacia, desconfianza. Estaba diciéndole que los alienígenas no debían estar autorizados a viajar solos por ahí. La primera vez que encontraba xenofobia en Aka. Era esa partecita la que quería leer. Y está muy claro ahí lo que ustedes estaban hablando, Diego y Nayarit, del narrador, de cómo entra el narrador y quién está diciendo cada cosa. Gracias. Muchas gracias, María C. Y para cerrar hoy, recordemos que a ese nuevo planeta solo entraron 4 personas. O sea, así de restringidas son las cosas en ese lugar que solo le permiten a 4 extranjeros entrar a mirar, pero mirar controlado, porque entonces es eso de, sí, vas a subir el río, pero pues subir el río es una actividad que ya de por sí está controlada. Y pues los otros estarán en situaciones puramente controladas y además lo que por ahí dice también el narrador, que llega y dice, pero la idea no es que hablen, sino que se queden callados y sonrían para la foto. Como decir, sí, aquí tenemos a los 4 invitados y mírenlos y tan bonitos y no pregunten nada y chao, nos vemos. Todo ese control desmesurado y desmedido de el entorno en donde se encuentra Suti y cómo pues ya le está costando porque pues ya empezó a sufrir y padecer un poco pues toda la situación, aunque en el barco encontró ese momento como de distensión porque efectivamente pues la gente era gente. O sea, no había toda esa ritualidad pues de que tú eres y yo soy, sino encontró gente y pudo hablar con la gente. Y le hablaron como gente. O sea, no es un problema de que yo soy extranjero y tú, no, nada. Entonces, pues bueno, al menos tuvo ese momento apacible. Además, porque esto casi que me recordó, ya cerrando, perdónenme, la digresión, tanta digresión hoy, pero eh, ese río de El amor de los tiempos del cólera, subiendo por ese río, yo decía, es el mismo río. Para mí es el mismo río,
pero bueno, con otra, ya, no hay manglar, pero pues hay otros colores en ese río, en esa subida de río. Si la propuesta va más encaminada que podemos leer, así como se hizo el Quijote, otros textos clásicos de no tan fácil envergadura como los rusos, entre otros. Cierro con esto. Dylan lo he estado pensando. De hecho, hoy, para este año me ha estado costando arrancar la segunda parte del Quijote. Yo hice la propuesta a principio de año, pero todavía no he encontrado el espacio para poder arrancar la segunda parte. Todavía tengo como entre vértigo y dolor como de vaso. Yo no sé dónde me duele por dentro, pero todavía es complicado. Yo ahí tengo atrás a los hermanos Karamazov, pero es que, hombre, es que uno llega y dice, pues es que eso uno le toca como año y medio de lectura para ese libro, porque son otras 1000 páginas. Entonces, a mí me interesa, pero claro, toca ver cómo las dinámicas, este espacio mismo, posibilidades además de mantener un ritmo de lectura, porque no es nada fácil. El año pasado lo que nos terminó pasando con el Quijote es que empezaron 40 y terminamos 15. Porque fueron básicamente 6, 7 meses de recorrido. Entonces, pues, pero lo tengo presente porque sí me interesa también hacer esa exploración entre, pues, efectivamente las lecturas que estamos haciendo de ciencia ficción, pero también otro tipo de literatura, obviamente enmarcada en el mundo de la ficción, que es valiosa y que es valiosa sobre todo en el sentido de poder tener un espacio con quien dialogarlo, que creo que es lo que muchas veces nos falta. O sea, claro, hacer la lectura individual está bien, pero creo que este ejercicio tiene un gran valor porque podemos compartir esas impresiones y demás podemos, o sea, es decir, hoy yo me voy tranquilo y feliz de poder decir, para la otra semana, cuando vamos a leer el capítulo 3 y 4, yo ya voy con confianza, yo ya sé en dónde estoy. Yo llegué aquí confundido, yo aquí estaba perdido, yo decía como, ¿yo qué tengo en la cabeza? O sea, yo no sé ni siquiera qué fue lo que leí. Hoy me voy tranquilo, porque yo ya sí, ya tengo claridades, precisamente por este ejercicio de charla y de discusión grupal de los capítulos. Así pues, damas y caballeros, entonces reitero, para dentro de 8 días, el capítulo 3 y el capítulo 4 de El relato de Úrsula K. Le Guin, para continuar esta charla, esta discusión, que además está muy buena. Empezamos como con miedo y terminamos con alta confianza. Entonces, podemos continuar ya como con más ímpetu y entrar como ya con más claridades a esta novela. Cierro con 2 cosas. 1, vean El Eternauta los que puedan en Netflix o en páginas no autorizadas. Está muy interesante. 2, mañana me comunico con ustedes a través del WhatsApp para una cosa de la Feria del Libro. No digo nada más. Muchas gracias por participar y estar en este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos en 8 días con más Úrsula K. Le Guin. Pasen a bueno, descansen, duerman, sigan leyendo y ahí nos vemos. Gracias, Diego. Gracias a todos. Chao, chao.